Hola, buenas, yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books y vengo con un nuevo vídeo y este vídeo se trata del resumen de este medio año de los libros que he leído este medio año. He leído bastantes libros, más de los que pensaba. A veces pienso, ¿qué es lo que me he metido para estar leyendo tanto? El caso es que estoy en una época de mi vida en la que leer me ayuda mentalmente. Con el resto de mi vida he leído muchísimo y no me arrepiento porque creo que han sido lecturas muy buenas en general, así que pues eso, vamos a hablar un poquito de mi medio año en lecturas. El primer punto es mejor lectura en lo que llevamos de año. Vale, a ver, creo que no soy consciente personalmente de la cantidad de libros que he leído porque, claro, yo estaba pensando en los más recientes, pero cuando me he parado a pensar en los libros de enero y febrero me he dado cuenta de que he leído acotar. Entonces es como, wow, he leído esos libros también, entonces pues obviamente los tengo que mencionar. Vamos a hablar del primer libro, uno de los mejores libros que he leído ha sido Una corte de alas y ruina. Ya os dije en el wrap-up de enero y febrero, que fueron pues, cuando me leí los libros de acotar, que este libro ha sido mi favorito de la saga, sigue siéndolo. Es verdad que me gusta también el segundo y el quinto, pero es que este es una tremenda pasada. Es increíble todas las cosas que pasan, toda la magia, todo el romance, todos los plot twists, todo el crecimiento de los personajes, todo el drama, o sea... sí, este libro, o sea, increíble. De novela gráfica ya os hablé de todas las personas que fui, sigue siendo mi novela gráfica favorita hasta el momento. Trata sobre el protagonista, que es además el autor, cómo se enfrenta a esos monstruos internos, a esos demonios propios que le dicen que no es lo suficientemente bueno para hacer algo, todo su recorrido, ¿no? Y cómo también encuentra la paz consigo mismo con el niño que fue, me parece tremenda, además que me está ayudando mucho porque es una situación por la que yo también estoy pasando. Lo he pasado durante todos estos años, pero es ahora cuando realmente me estoy enfrentando a esos monstruos, por decirlo así, y es verdad que yo tengo mucho ese sentimiento de no soy lo suficientemente buena, no voy a conseguir nada, entonces esta novela gráfica para mí fue... Leedla si podéis porque os va a ayudar mucho. Voy a mencionar unos 2 libros más y ya pasamos porque si no, no acabo. Mejor lectura, Caught Up. Es de la serie de Mile High de Liston Forde, ¿vale? Que por ahora son estos 3, el primero, el segundo y el tercero. Bueno, pues el tercero, yo no sé explicar, o sea, todos ellos me han encantado, pero cuando leí el tercero, además, yo iba con la sensación de que no me iba a gustar tanto como esos 2 porque sabía más o menos de lo que trataba. Por favor, o sea... Es tan bonito, es una novela romántica, trata sobre un jugador de béisbol que es padre, soltero, y sobre una pastelera de renombre que de repente pues se queda sin ideas para hacer postres nuevos y vuelve a su ciudad natal donde está su padre y ahí conoce a este jugador de béisbol y son lindísimos, por favor. Caught Up, el mejor libro que podéis leer de romántica, por favor. Y luego por fin, después de todo el hype que habéis tenido con estos libros, todo lo que he visto publicándose esta saga desde que se tradujo al español, pues Binding 13 y Keeping 13 realmente los voy a poner como si fuesen el mismo libro, porque para mí son el mismo libro. Dios mío, o sea, wow, soy una nueva persona después de estos libros. Johnny ha cambiado la química de mi cerebro. Binding 13 va sobre Shannon, que es una chiquita que ha sufrido bullying durante toda su vida en el colegio, en la guardería, en el instituto. Entonces la cambian de instituto a Tomen, que es un instituto como más pijo, vamos a decir, privado. Y ahí es cuando conoce a Johnny, que es un jugador de rugby y bueno, tienen un encuentro un poquito fuerte y él decide que quiere protegerla porque siente como que es muy delicada y ahí empieza su relación. También trata la violencia doméstica porque el padre de Shannon pues la pega y también pues en fin, muchas cosas, no voy a decir más, pero son tremendos librazos, de verdad, o sea, tengo que leerme ya el resto porque no puedo aguantar más, de verdad, o sea, wow. Mejor secuela leída, para no repetir, vale, que no voy a utilizar otra vez Una corte de alas y ruina. Voy a hablar del segundo de Érase una vez un corazón roto, que es la balada de Nunca Jamás. Mi favorito de la trilogía, siento que es el que realmente
estuvo al nivel de mis expectativas, porque pensándolo en frío después de leerme esta trilogía, es verdad que ni Érase una vez un corazón roto ni La maldición de nunca jamás estuvieron a la altura. Creo que el peor de todos, sinceramente, es el tercero, porque te quedas así como... wow, no me has contado nada de lo que quería que me contases. Pero sí, mejor secuela, vamos a decir, de este medio año. Mayor decepción de esta mitad de año, ya lo hablé también en un wrap-up, no sé cuál era, pero bueno, es Peachy Peachy Peach Aqua, que es la secuela de Peachy Peachy Peach. Para empezar, yo ya lo dije, ¿por qué la hija de Lucha es exactamente Lucha? No lo entiendo. No lo entiendo. Luego la historia de amor también es igual, lo siento mucho, por lo menos al comienzo. No sé, luego hay personajes reciclados, tipo malos reciclados, y es como, ¿no podíais crear un malo nuevo? No sé, ¿por qué? Otra vez los mismos malos. No sé, no me gusta nada. Yo creo que con todo el hype que tiene Peachy Peachy Peach, con todos los fans que somos de Peachy Peachy Peach, podrían haber hecho algo mucho mejor. Y yo no te digo que la hija de Lucha no se parezca a Lucha, pero Dios mío, es un calco, por favor. O sea, es que no me gusta esto. Me los estoy comprando porque quiero mucho a Peachy Peachy Peach, pero de verdad, no sé. In Hanamori podrías haber hecho muchas cosas y no te ha dado la gana. Entre las mayores decepciones de este año también voy a nombrar a El Rey Malvado. Quiero decir, El Príncipe Cruel no es mi trilogía favorita, como ya he dicho muchas veces, pero este libro, yo creía que después del primer libro, sobre todo lo que pasa al final del primer libro, que es wow, es espectacular, pues creía que este segundo libro iba a ser espectacular también, o por lo menos iba a mantenerse en esa línea. No. Fue un suplicio leerlo, me costó la vida, menos mal que lo acabé, no lo pienso releer en mi vida, así os lo digo. No me gustó, es demasiada política, tras política, tras política, y yo entiendo que sea una trilogía en la que la política abunda más que la acción. Yo eso lo entiendo y lo respeto porque cada uno hace lo que quiere con sus libros, pero no pasa nada. Es como, solo están hablando, solo parece que están estáticos, es como... por favor, no sé, un poco de equilibrio entre todas las cosas. Entonces, El Rey Malvado, lo siento mucho. Y me da tristeza tener que decir que Alas de Hierro también ha sido una decepción para mí. Y no porque no me haya gustado, ¿vale? Porque si lo comparamos con, por ejemplo, El Rey Malvado, sí me ha gustado, pero otra vez, no pasa nada durante las primeras, no sé si eran 400 páginas del libro, bueno, eran 800, así que durante las primeras 600 páginas del libro no pasa nada. Es verdad que tiene mucha más política, lo cual entiendo porque en Alas de Sangre había más acción que política y en este pues tiene que haber más política que acción, pues para explicar un poco el mundo que está creando Rebecca Yarros, vale, lo entiendo perfectamente, pero what? Luego, hay un personaje que sigo pensando que es innecesario para la trama, simplemente me lo has metido para meter salseíto y para yo enfadarme. Y luego, encima, las escenas de Violet y Xaden son una pesadez, lo siento mucho. Quiero decir, hay un montón de escenas sexuales de estas dos personas que son súper innecesarias. En Alas de Sangre, por lo menos, esas escenas estaban cuando tenían que estar. Pero en esta, simplemente las forzamos. Hay una en específico que se hizo viral, que todos vosotros vais a saber si habéis leído Alas de Hierro. Solo voy a decir una palabra, porque no quiero hacer spoiler, pero Trono, ¿vale? Esa escena se hizo viral y yo quería leerla porque digo, wow, tiene que ser fantástico. No me gustó nada porque creo que el contexto en el que está esa escena es una porquería y creo que la forma que tienen de resolver unas inseguridades está muy mal. Lo siento mucho esa escena, a mí no me gustó nada. No seré de las opiniones populares de que esa escena es genial, pero no lo es. Lo siento mucho, no lo es. Más me parece que es tóxica que otra cosa, pero bueno. Entonces, ¿qué estás haciendo con su relación? Quiero decir, no sé. Para mí, Violet y Xaden en este libro pierden mucho, lo siento. Y lo mejor, pues siempre los dragones, Tyrion, Andarna. Y el final está muy bien, la verdad. Tengo que decir que el final está muy bien. Pero, no sé, Rebecca Yarros. Cuidado con lo que hagas. A ver si me voy a bajar de este tren. Nuevo lanzamiento de esta primera mitad de año que aún no has leído. Lo siento. Funny Story de Emily Henry. Ustedes no saben lo que yo lié porque quería este libro, porque no me llegaba. Yo lo reservé en otra tienda, fui a por él y todavía no me lo he leído. ¿Seré pringada? Lo que me pasa a mí con Emily Henry es que no quiero leer sus libros porque
siento que se me van a acabar. Y cuando se me acabe Emily Henry, ¿qué va a ser de mí? De todas formas, os digo que pronto me voy a leer Funny Story porque tengo muchas ganas, he visto muchas críticas muy buenas. He visto gente incluso que está poniéndolo en primer lugar de los libros de Emily Henry por encima de Book Lovers y yo, ¡wow! Entonces, tengo que leer este libro, pero no lo he leído todavía, pues porque me he distraído con otros libros, pero lo voy a leer, ¿vale? Lanzamiento de la segunda mitad de año, que espero con muchísimas ganas. Bueno, todos los que me sigáis por Instagram no vais a estar nada sorprendidos, pero es Play Along de Liston Forde, que es el cuarto de la saga, bueno, de las series de Mile High, que se llama Windy City, ¿vale? No sabéis cómo voy a gritar cuando tenga ese libro. Creo que voy hasta llorar, porque es que tengo unas ganas de leerlo. Encima la autora no para de hacer publicidad al libro, subiendo frases de lo que se dicen los protas, y yo no puedo más, yo necesito que me dé ese libro. ¿Cómo hago para ser lectora beta de Liston Forde? No lo sé. Si vosotros lo sabéis, decídmelo por favor, pero es que no aguanto más. No aguanto más. Voy a ser la persona más feliz cuando salga ese libro. Mayor sorpresa de esta primera mitad de año. He tenido muchas sorpresas gratas, ¿vale? Pero vamos a decir que Acotar es una de las sorpresas más gratas porque no sabía que me iba a gustar tanto y se ha convertido por el momento en mi saga de fantasía favorita y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a Sarah J. Maas. Luego también, así como sorpresas, Liston Forde, Windy City Series. La verdad es que no había leído tanto sport romance hasta el momento y ahora que lo he leído no me bajo de ahí. Y también Binding 13 porque yo pensaba que me iba a gustar, no voy a mentiros, pero me ha gustado muchísimo. Entonces, sí, creo que esas son mis mayores sorpresas del año porque me han sorprendido muy gratamente y estoy muy contenta. Nuevo autor o autora favorito, en el sentido de nuevo autor que hayas conocido. Otra vez, la voy a estar mencionando todo el vídeo y es Liston Forde. O sea, ha subido a mi top autoras y autores en nada. Con este libro ya estaba en el top. Y con estos dos ya se consolidó. Entonces, sí, Liston Forde ha sido una sorpresa enorme. La quiero de verdad. Yo, si pudiese, me casaba con Liston Forde. Porque me parece una genia, sinceramente. Nuevo crush, pues la verdad es que este año parece ser que es el año de los crushes. Porque tengo como 100.000 crushes nuevos. No, es broma. Pero tengo varios nuevos. Para empezar, Rhysand, de Acotar. Mi crush supremo. Le quiero muchísimo. Es... Sí, señor, de verdad, que le quiero mucho. Yo no puedo explicar, pero los que hayáis leído Acotar, conozcáis a Rhysand, no hay más que decir, o sea, no puedo decir nada más. Luego voy a mencionar a Kai también de Kaurap, porque le quiero mucho, pero es que también, es que no puedo no mencionar a Thunders también. Thunders, ¿cómo se dice su nombre? Bueno, estos dos muchachos, mi tipo de muchachos. Les quiero mucho, son lindísimos, son súper dulces, son súper buenos, son lo más bonito del mundo. Y para acabar con los crashes, porque no voy a mencionar el resto, estoy mencionando los más fuertes. ¡Wow! Yo cuando dije que esta persona cambió la química de mi cerebro, voy totalmente en serio. Johnny. ¡Wow! Claro, tengan en cuenta que Johnny tiene 18 años en estos libros. Y yo tengo más que él, entonces fue como, no va a ser mi crush, porque tiene 18 años el muchachito. Pues sí es mi crush, porque ¿cómo no va a ser mi crush este señor? Con lo bueno que es. Todos estas personas son buenas. Puede ser que Johnny esté el segundo después de Rhysand. Porque lo buena persona que es este muchacho es que es la persona más buena del mundo. Sin palabras, lo mucho que yo quiero a Johnny. Se merece todo lo bueno del mundo este muchacho, le protegería con mi vida. Le quiero de verdad, o sea, me voy a quedar con Johnny para siempre, porque Johnny ha llegado y ha dicho, me voy a quedar con tu corazón, y yo he dicho, pues sí, quédatelo, porque no va a estar en mejores manos, la verdad. El libro que me ha hecho llorar en esta primera mitad del año, vale, como siempre, voy a empezar diciendo que yo soy una persona súper llorona, entonces a mí me hace llorar todo, entonces es como, pues podría deciros que la mitad de todos los libros que he leído en esta primera
mitad del año me han hecho llorar y sería cierto. Pero pensándolo así en frío, los libros que más me han hecho llorar realmente han sido, para empezar, estos dos amiguitos que tenemos aquí, una corte de Niebla y Furia y una corte de Alas y Ruina. Sollocé, sobre todo con el final de este. Entonces, pues estos dos amiguitos me han hecho llorar bastante. Libro que me ha hecho llorar de la felicidad. Otra vez el mismo libro, perdón. Pero Kaura, o sea, yo lloré muchísimo con este libro, pero porque estas dos personas se querían tanto, like, por favor, tenéis que estar juntos, o sea, y claro, se querían tanto, pero por las circunstancias, pues no iban a quedarse juntos. Obviamente luego se quedan juntos, no es ningún tipo de spoiler, pero las circunstancias que se dan al principio, que no pueden estar juntos, y yo, pero si os queréis tanto y os hacéis tanto bien, ¿por qué no podéis estar juntos? Y yo lloraba, porque era como, yo lo veía, yo lo estaba leyendo y digo, pero ¿cómo dos personas se pueden querer tanto, tan bien, y aún así no estar juntas? Es que yo no puedo, no puedo. Este libro me ha cambiado, no soy la misma persona. También lloré con Keeping porque tiene unas escenas súper duras. Tengo que decir que con Binding lloré solo al final del libro, en la última escena, porque uff, durísima. Y luego con Keeping sí que lloré más, hubo una escena un poco traumática, la verdad, que menos mal que no dio más detalles la autora, gracias Chloe Walsh. Y luego estuve llorando porque quería mucho a Johnny, entonces pues bueno, cosas que pasan porque yo soy así. Y también lloré mucho con Happy Place de Emily Henry porque empaticé mucho con los personajes, con los protagonistas, con sus situaciones, con cómo se sentían. Entonces, pues sí, lloré también mucho con Happy Place y me parece que está súper bien hecho. Es muy diferente a Book Lovers, pero me gustó mucho y wow, sí, lloré mucho, la verdad. Pero mereció cada lágrima. Libro que te hizo feliz. Es que voy a mencionar los mismos, lo siento mucho, pero pensándolo en una escala de qué libros me hicieron más feliz, la verdad es que Kaura, para empezar, porque lo que he dicho antes, son dos personas que se quieren mucho y se quieren muy bien, y a mí eso me llena el corazoncito. Y luego Keeping 13, porque después de Binding 13, con lo duro que es, este es como más... Sigue siendo duro, ¿vale? Pero son más felices los protagonistas, algunos de ellos, no todos, pero son más felices y pasan cosas más bonitas y pues, son felices, y entonces yo soy feliz porque yo quería que fueran felices, entonces pues sí, obvio. Además, poca broma, que he podido reír a carcajada limpia con este libro. Con Binding también, pero con Keeping, o sea, son súper graciosos. Se lo agradezco mucho a Chloe Walsh el hecho de que haya hecho unos libros tan duros, pero con un toque de humor que yo agradezco mucho, y además es que son súper graciosos. Es una risa leer estos libros, las partes no duras, y de verdad que me he reído a carcajada limpia en alto. Y eso no lo hacen todos los libros, quiero decir, me puedo reír, pero a carcajadas... Libro más bonito que haya llegado a tus estanterías. Todos los de Blackwater, la verdad. Son lindísimos, pero si yo tengo que elegir el primero, el tercero, el sexto también me gusta mucho. Pero vamos, que todos son preciosos. El primero y el segundo, luego el tercero y el cuarto, y el quinto y el sexto son muy bonitos, la verdad. Los que tengo que mencionar también, porque es que me parecen espectaculares, son estas versiones especiales que están sacando de Ciudad de Media Luna, de Sarah J. Maas, que por ahora han sacado solo estos dos, que es Casa de Tierra y de Sangre, que es el primero, y Casa de Cielo y Aliento, que es el segundo, y la verdad que son súper bonitos. Perdona, cuando tenga los tres me voy a morir. Y nada, y ya puedo empezarme a leer Ciudad de Media Luna. Aunque una amiga mía no me deja porque me tengo que leer primero Trono de Cristal, así que bueno. Y ahora nos metemos en libros que sí o sí quiero leer antes de que termine el año. Me quiero leer Trono de Cristal, ¿vale? Toda la saga, os voy a enseñar el primero, pero toda la saga me la quiero leer antes de que acabe el año. Yo creo que puedo, si me pongo a ello. Luego me quiero leer esta biología, que es la de One Dark Window, que la tengo ahí, que me está mirando, tipo, ¿me vas a leer en algún momento? Pues me la quiero leer porque tengo mucha curiosidad y creo que me va a gustar, entonces pues sí, quiero. También me quiero leer la trilogía de The Serpent and the Wings of Night, que por el momento han salido solo el primero y el segundo. Os enseño el segundo también porque es tremenda fantasía de libro, pero voy a esperar a que salga el tercero y así me los leo todos de seguido. Antes de que acabe el año también me quiero leer One Day. Lo que pasa es que no sé si estoy preparada para llorar tanto todavía y por eso no me lo he leído, pero sí me lo quiero leer.
También me quiero leer Powerless y Powerful, y bueno, y los libros que vengan después de la saga, porque la verdad es que Powerless me lo compré casi cuando salió y no me lo he leído todavía, y es como, ¿te lo vas a leer en algún momento? A lo mejor luego no me gusta y ya no me lo leo, no se sabe, pero los tengo ahí pendientes. Así de libros que no sean fantasía, vamos a decir, que sean ya más ficción, pero basado en la vida real. La verdad es que me quiero leer antes de que acabe el año Un lugar para Mungo. De verdad que le tengo muchísimas ganas, pero igual, lo que he dicho con One Day, no sé si quiero llorar ahora mismo. Estoy en una época de mi vida en la que quiero ser feliz y estos libros yo no sé si me van a hacer demasiado feliz, entonces, pero sí, me lo quiero leer. También quiero leerme la clase de griego de Han Kang, que una vez casi lo empiezo, pero es que me dio mucha pereza y no lo empecé. Es corto, yo creo que me lo leería bastante rápido, pero todavía no me lo he leído, lamentablemente. Me gustaría decir que me voy a leer este Tochamen antes de que acabe el año, pero la verdad es que no estoy segura. Es Al paraíso de Hania Yanagihara, que es la autora de Tan poca vida. Yo no sé, quiero leérmelo, pero es que solo escribe tochos. Me lo voy a pensar. Y, por ejemplo, de Hermann Hesse, no he leído nada de este año, pero sí que me gustaría, porque me compré estos dos libros y sí que me gustaría leerlos, lo que pasa es que, pues, no sé cuándo me entrarán las ganas, pero son correspondencias. Por ejemplo, este es de Hermann Hesse con Stefan Zweig, y bueno, y es cortito. Y luego tengo este que es de Hermann Hesse con Thomas Mann. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlos, lo que pasa es que no me acabo de animar, pero espero leérmelos porque me apetece leer algo de Hermann Hesse. Obviamente no son novelas como tal de él, pero son cartitas con autores y me gustaría, pero ahí estamos. Ah, y también tengo que leerme Larga vida al rey Flores. ¿Por qué? Mirad, no sé si se aprecia, pero voy por la mitad. ¿Por qué me paré? Pues no lo sé, porque además me estaba gustando un montón, pero me detuve y no lo he seguido y quiero acabármelo antes de que acabe el año. Además de que, pues, jope, que quiero leérmelo porque además me está gustando mucho la historia, sobre todo en este segundo, que el narrador es mi personaje favorito. No sé explicarlo. Y yo creo que estos son los que más quiero leer antes de que se acabe el año. Entonces, pues bueno, ya os contaré si consigo. Seguro que van a surgir un montón más por el camino. Y eso ha sido el resumen un poquito de este medio año en libros. Para mí, he repetido mucho algunos libros, pero porque son muy importantes para mí y son realmente los que más me han marcado. Y entonces, pues yo no los puedo dejar fuera de esta conversación. Espero que os haya gustado, como siempre. A dejarme en comentarios, pues si queréis resumen de vuestro medio año, si queréis compartir alguna cosa, si tenemos en común algún libro o lo que sea, por favor, escribidme y hablamos. Y nada, que otra vez, muchas gracias por estar aquí, por todo el apoyo, por escucharme. Si os gusta mi contenido, por fin, dadle un like y si os interesa más, suscribiros. Y nada, y vamos viéndonos en el siguiente vídeo y muchas gracias siempre por estar. Hola, buenas, yo soy Luisa y esto es Aciul's Clover's Books. Hola, buenas, yo soy Aciuls y esto es Aciul Clover. Hola, buenas. Es verdad que me gusta mucho también el segundo. Johnny ha cambiado la química de... Después del segundo libro sobre... Perdón, estas dos personas, Miller y Kai, se quería... No sé hablar. He podido leer. Perdón que me enfado. Me quiero One Day. ¡Wow! Perdón, es que olía muy bien.